Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a trabajar a la clasificación de ángulos. Bien, los tipos de ángulos o la clasificación de ángulos en sí se van a determinar de la siguiente manera: a través del ángulo nulo, el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano y el ángulo de una vuelta completa. Entonces los ángulos se clasifican según su medida en estos 6 tipos de ángulos que vamos a ir analizando uno a uno para ver las características que presentan. Vamos en primer lugar con el ángulo nulo. El ángulo nulo es aquel ángulo en donde el lado inicial, en color negro, coincide con el lado final, con el color celeste, uno encima de otro. La característica de este ángulo es que obviamente no ha tenido ninguna abertura. Es decir, su medida es 0 grados, tal cual, así como está, 0 grados, ¿no? Esta es la característica del ángulo nulo. Bien, vamos con el segundo ángulo, dejando acá indicado que el ángulo nulo es 0 grados, ¿no? Y vamos con el segundo ángulo, el ángulo agudo. Se llama ángulo agudo, ¿no? Gráficamente lo podemos representar de manera general, como aparece ahí, como aquellos ángulos que tienen su medida mayor a 90 grados, perdón, mayor a 0 grados y menores a 90 grados. Todo ese conjunto de ángulos que sean mayores a 0 y menor a 90 grados se van a considerar como ángulos agudos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el ángulo de 60 grados, cumple la característica mayor a 0, menor a 90, el ángulo de 20 grados, el ángulo de 85 grados, ¿no? Algunos ejemplos de ángulos agudos que cumplen dicha condición, mayor a 0 y menor a 90 grados. Bien, entonces dejamos por acá que el ángulo agudo es mayor a 0 y menor que 90. Vamos con el ángulo recto. El ángulo recto no es un conjunto de ángulos, sino que es un solo ángulo, que se presenta como una esquina perfecta. El ángulo recto es aquel ángulo igual a 90 grados. A diferencia quizás de otros ángulos, el ángulo recto no es necesario colocar su medida junto al vértice o a la abertura. Simplemente colocando un cuadradito, estás indicando que ese ángulo es de 90 grados. Característica principal de los ángulos rectos, y que ese cuadradito lo vas a poder ver incluso bastante en ejercicios en los cuales no tienen mucha información de ángulos, y por ejemplo ves un cuadrado, allá, decir este es 90 grados. Entonces el ángulo recto, tal cual su medida, 90 grados. Acá he colocado 3 ejemplos de ángulos rectos, y muy importante, el ángulo recto puede tener cualquier orientación. Acá en la primera gráfica mirando a la derecha, en la segunda mirando hacia abajo, en la tercera mirando hacia la izquierda. Si la medida es tal cual, 90 grados, entonces el ángulo no tiene ninguna implicancia el cómo se dibuje, ni a qué orientación deba tener. ¿Correcto? Entonces tenemos acá el ángulo recto 90 grados. Lo dejamos acá, ángulo es 90 grados, y nos vamos con el ángulo obtuso. Se llama a un ángulo obtuso, gráficamente como lo puedes ver un poco acá, cuando hay una abertura que cumple la característica de ser mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Esa es la característica de los ángulos obtusos. Acá un ejemplo es un ángulo de 135, 165, 100 grados. Son ejemplos, lo que acabo de colocar, de ángulos obtusos, porque cumplen obviamente con la condición. Y si te das cuenta también en la parte de abajo no importa la orientación. Un ángulo tiene una medida y tal cual esa puede tener diferente forma o diferente dirección. Bien, entonces dejo por acá el ángulo obtuso, mayor que 90 y menor que 180 grados. Nos vamos con el ángulo llano. El ángulo llano es gráficamente como aparece en la parte de acá, de extremo a extremo se miran los lados inicial y final, y es un ángulo igual a 180 grados. Al igual que el ángulo recto, uno debe entender que el ángulo llano simplemente es casi toda una abertura de semicírculo, que puede estar representado de esa manera, puede estar también en otras direcciones diferentes, como acabamos acá de observar. Entonces, el ángulo llano se caracteriza por eso, 180 grados, y que el lado inicial y el lado final se miran de extremo a extremo.
Bien, continuemos. Vamos con el ángulo de una vuelta completa. Es aquel ángulo que tiene también una sola medida, al igual que el recto. Que el ángulo recto o que el ángulo llano. El ángulo de una vuelta completa tiene la medida precisa de 360 grados. Y acá hay un detalle que de todas maneras sí es importante recalcar porque a veces pueden generar confusiones. El ángulo entonces de una vuelta es 360 grados, en donde su lado inicial y final coinciden. Y la diferencia que hay entre un ángulo de una vuelta completa con un ángulo nulo, acá lo he querido colocar, si te das cuenta, es que en casi todos son iguales, simplemente que en el ángulo de una vuelta se le agrega la trayectoria, lo que está en color morado, para definir que es un ángulo de una vuelta completa. Bien, para ir entonces finalizando, acá señalándote la diferencia principal entre un ángulo nulo y de una vuelta completa, he querido encerrar estas características desde los ángulos nulo y llano. ¿Cuáles son ángulos mayores iguales a 0 y menores iguales a 180 grados? Y que estos cuatro primeros ángulos de los 5, o perdón, estos 5 ángulos de los 6, con sus medidas completan un semicírculo, ¿no? Una característica que es un poco no muy importante, pero sí necesaria de todas maneras de conocer. Bien, entonces te dejo con el video de la clasificación de ángulos para que los puedas nuevamente volver a repasar y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate. Suscríbete y aprende. Nos vemos.